Amigas, amigos, muy buenos días tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en una emisión más de este programa especial, La historia que quiero vivir, que hoy estamos transmitiendo únicamente de manera grabada y para efecto como video de colocarlo en mi canal de YouTube, José Manuel Villalpando, y también colocaré el link respectivo en mi página de Facebook Villalpando y la historia. Es un programa especial, repito, porque el día de ayer, sábado 1 de diciembre, como todos ustedes saben, con motivo de la transmisión y cobertura especial que Radio Fórmula realizó de la toma de posesión del presidente Andrés Manuel López Obrador, no pudo haber programa en su horario habitual de las 4 a las 5 de la tarde, como estamos todos acostumbrados. Fue una situación especial, repito, distinta, extraordinaria, y por eso, al cancelarse el programa del día de ayer, muchísimos amigos, cosa que agradezco profundamente, se tomaron la molestia de escribirme, ya sea vía correo electrónico, vía mensaje de Messenger, a través de mi correo villalpandohistoriador@gmail.com, o bien en la propia página de Facebook Villalpando la Historia, y me comentaron, algunos me pidieron, otros me exigieron, cosa que agradezco profundamente, que de todas maneras subiera el programa que hubiese transmitido el día de ayer. Y me pareció correcta esta apreciación y esta petición, porque en efecto el tema que se hubiera tratado, que trataré en esta ocasión, en esta mañana, se refiere exactamente a la toma de posesión presidencial a lo largo de la historia de México y a los símbolos del poder que van aparejados a esta. Un tema coyuntural, de circunstancia, que era propicio tratar justamente con motivo del acontecimiento histórico que ayer vivimos los mexicanos, y que para la semana que entra posponerlo ya no tendría mucho caso, porque habrá más materia que examinar desde el punto de vista histórico de lo que hoy en día estamos todos viviendo y experimentando. Por esta razón pensé que era muy correcto de una vez agotar este tema, que es por demás interesante, sobre todo con lo que vimos el día de ayer en este ritual cívico constitucional solemnísimo de la toma de posesión del presidente López Obrador, que se separó en varios aspectos muy profundos de lo que era la tradición y de lo que está marcado en la ley, y por lo tanto consideré, con la venia de todos ustedes, que era este el momento oportuno para tocar este tema, para examinarlo desde el punto de vista, como siempre lo hacemos, con la historia de nuestra patria, y por ello este programa especial lo transmitimos de esta manera. Primero, déjenme comentarles algo que es sumamente importante. En todas las culturas de la humanidad, en todas las civilizaciones, se acostumbra un ritual especial para la asunción o toma de posesión del gobernante, sea este un rey, un emperador, un presidente o cualquier otra forma que asuma la titularidad de los poderes de un estado. Esto ha sido común, repito, desde los tiempos más remotos a toda la humanidad, porque se trata de darle solemnidad a un acto importante para la vida de los pueblos en todo tiempo y en todo lugar, que es el de que quien manda tome posesión bajo una serie de fórmulas o rituales o maneras distintas, pero siempre con una solemnidad que es digna de destacarse, porque se trata de que esta persona asuma el poder bajo el manto de la legalidad de cada nación, de cada civilización, de cada cultura. Es pues un acto propio de la vida política que ya Aristóteles, el gran filósofo, mencionaba
de que la sociedad humana es una sociedad política, y este momento específico, cuando un gobernante asume la titularidad del poder, es necesario darle la solemnidad, la difusión, para con ello garantizar a todos que ha sido una toma de posesión legal, abierta, pública y sobre todo conforme a las tradiciones o leyes de cada civilización. No somos los mexicanos ajenos a esto, y así, desde nuestra más remota antigüedad también, y únicamente concentrémonos en la nación azteca, en la nación mexica, cada vez que un tlatoani moría y cada vez que se elegía al sucesor, existía también una ceremonia ritual por medio de la cual el nuevo tlatoani, el nuevo monarca azteca, era entronizado. Se le cubrían con alguna capa especial, se le colocaba un penacho también distinto y se le hacían exhortaciones para que se condujese con prudencia, para que gobernara con justicia, para que finalmente condujera a su pueblo de una manera certera y atinada. Y a su vez, el nuevo tlatoani, el nuevo monarca, hacía promesas a sus súbditos, informándoles, como se usa hasta el día de hoy, de la manera como pensaba gobernarlos, de los planes que tenía y sobre todo, pues de las garantías que daba a quienes estarían bajo su mando. Claro, en estos casos, en los casos aztecas, no estaba presente el antecesor, porque tratándose de una monarquía electiva, se supone que el anterior ya había muerto y por lo tanto era él solo, el nuevo tlatoani, el protagonista de esta ceremonia. Sin embargo, nuestra tradición, formalmente hablando ya desde el punto de vista del proceso que se sigue en la actualidad para que tome posesión el presidente, se remonta en buena medida a la época colonial, a la dominación española. Un tiempo de 300 años en el que tuvimos, como todos sabemos, dos gobernantes, uno directo inminente, aquí en México, y el otro más lejano, pero que es el que concentra la suma autoridad, la total potestad del imperio español, que es el rey de España. Aquí gobiernan los virreyes, allá el rey. Los virreyes, por supuesto, obedecen y son nombrados por el rey, y el rey, en cambio, asume todo el poder porque es un monarca absoluto. Ambos gobernantes, rey y virrey, tenían formas distintas de asumir el poder. Primero veamos los virreyes. Es una tradición bastante sencilla, pero que sin embargo implicaba la forma solemne de lo que era el bastón de mando. El virrey saliente le entrega al nuevo virrey, al que va llegando, el que va a entrar en funciones, el bastón de mando del virreinato, como símbolo del traspaso de poderes. Esta ceremonia, que ocurrió siempre que había un virrey vivo a quien relevar, obviamente no sucedía cuando el virrey había muerto y llegaba otro nuevo de España, pero esta ceremonia, cuando estaban los dos presentes, ocurría, fíjense qué interesante, fuera de la Ciudad de México. Este traspaso del bastón de mando era una ceremonia que se realizaba en la población de San Cristóbal de Ecatepec. El virrey que salía abandonaba la Ciudad de México y se dirigía a este poblado, y el virrey que llegaba, que había desembarcado en Veracruz, se trasladaba en su camino a la capital, hacia San Cristóbal Ecatepec, en donde encontraba al virrey anterior, le entregaba a este un pliego con el informe y con las observaciones y el estado general en que dejaba el virreinato, y la ceremonia concluía con la entrega del bastón de mando respectivo, con lo cual el virrey saliente se dirigía ya hacia el puerto de Veracruz, y el virrey entrante, ya con el bastón de mando en la mano, entraba a la Ciudad de México previa escala en la Basílica de Guadalupe,
en donde se hacía un Te Deum y donde el nuevo virrey se postraba a los pies de la guadalupana como un símbolo también de que aceptaba la costumbre popular, la religiosidad popular, la presencia popular de la Virgen de Guadalupe entre todos los novohispanos. Esta es la ceremonia a grandes rasgos en el caso del virrey. Para el caso del rey es una ceremonia que reviste todavía de elementos bien interesantes y que de alguna manera, repito, son el antecedente de lo que nosotros hacemos hoy en México con los presidentes. Allá en España, para ser rey, era indispensable pertenecer primero a la familia real que había designado Dios según su tradición, después que el rey anterior, el rey difunto, pues fuese el padre o un familiar cercano del príncipe heredero, de quien recibiría ahora la corona, una corona además que es totalmente ficticia porque no existe, ahorita comentaré, y a partir de ese momento, el heredero, el sucesor, debe ser reconocido primero por la Iglesia Católica, quien dará fe de que se trata del heredero legal, del sucesor legal del monarca ya fallecido. Enseguida habrá un ritual católico que consiste en ungir con óleos o aceites sagrados la frente, el corazón, las manos del nuevo monarca, haciendo la señal de la cruz en la frente para que no tenga malos pensamientos, en el corazón para que no tenga malos sentimientos y en las manos para que obre con justicia. Y entonces el rey, una vez que ha sido ungido, debe aparecer en público, debe presentarse ante sus súbditos, ante los representantes de las comunidades, de las corporaciones, de las villas y lugares, y ante ellos, ante el pueblo reunido a través de sus representantes legítimos, el rey debe renovar lo que se conoce como el pacto de vasallaje, que consiste en el intercambio de promesas que el rey y sus vasallos, que el monarca y sus súbditos se realizan mutua y recíprocamente. El rey les va a prometer justicia y seguridad. El pueblo, por su parte, le va a prometer al nuevo monarca respeto y obediencia. Este tipo de intercambio de promesas en la que el nuevo rey ofrecerá, como es su obligación, mantener al pueblo en justicia y darle seguridad, y en el que el pueblo prometerá obediencia, sumisión y respeto, se sellan con un beso sagrado entre uno de ellos que se acerca al monarca, intercambian un par de besos en las mejillas, en lo que se conoce en la historia como el ósculo sagrado, y con esto queda perfectamente bien sellado, bien cumplimentado la renovación del pacto de vasallaje, porque el rey ya prometió justicia y seguridad, y el pueblo ya prometió obediencia y respeto al nuevo monarca. Pero permítanme, amigos, hagamos una breve pausa. Vamos a continuar, estimadas amigas y amigos, en este programa especial de la historia que quiero vivir, que esta vez se transmite únicamente a través de mi canal de YouTube, José Manuel Villalpando, así lo pueden ustedes buscar, o bien en el link que estoy colocando en un momento más, en la página de Facebook Villalpando y la historia, porque ayer, como ya lo sabemos y ya lo comenté anteriormente, no hubo transmisión con motivo de la toma de protesta, de posesión del presidente Andrés Manuel López Obrador, razón por la cual fue imposible, por el gran dinamismo y actividad que ayer hubo en todo el país, particularmente alrededor de este importantísimo evento, hacer la transmisión como ordinariamente lo hacemos a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula. Pero aquí estamos con este tema importante de la toma de posesión y los símbolos que alrededor de ella confluyen para hacer de este episodio histórico que se renueva al menos desde 1934, cada 6 años en nuestro país. Miren, el elemento esencial, el elemento solemne
condición de existencia de la toma de posesión es la protesta del cargo que realiza el presidente al momento en que se encuentra frente al Congreso de la Unión y realiza, diciendo las palabras rituales, la protesta, es decir, el compromiso de asumir el poder. Este es el elemento, repito, esencial. El presidente de la República lo es desde las 0 horas del día 1 de diciembre, en los términos que establece la Constitución, tanto la de 1917 que actualmente nos rige, como también lo establecía la de 1857. En ambas se fija como día de inicio del periodo presidencial, claro, en los casos ordinarios, es decir, cuando no ha habido interrupción del presidente anterior, como en algunas ocasiones ha sucedido, ya sea por muerte, por renuncia, por golpe de Estado, pero cuando se trata de un presidente constitucional que entra al poder, en un término ordinario, producto de los procesos electorales, la fecha de la toma de posesión del presidente ha sido, desde 1857, el día 1 de diciembre. Antes no era así. Debo aclarar de una vez que en las constituciones, las primeras que tuvo México, las de 1824 y luego la de 1836, el día marcado por ambas leyes supremas para que el presidente inicie sus funciones es el día 1 de abril de cada año. Así, en este contexto, tomarían posesión de la presidencia de la República un 1 de abril, por ejemplo, Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, Valentín Gómez Farías, Antonio López de Santana y algunos otros más como José Joaquín de Herrera o Pedro María Anaya, en fin, varios presidentes de la República, sobre todo los que cumplieron con momentos precisos constitucionales, tomaron posesión a partir del día 1 de abril de cada año, aquellos que estuvieron bajo la vigencia de las constituciones, repito, de 1824 y de 1836, pero a partir de 1857 y hasta nuestros días, cada vez que inicia un periodo constitucional de un presidente de la República en los términos de la ley, producto, repito, de procesos electorales, está perfectamente bien señalado desde entonces que se trata del día 1 de diciembre. Y entra, en cualquier caso, en funciones legalmente a las 0 horas de ese día. Pero, sin embargo, no puede ejercer el cargo, cuestión que es distinta, sino hasta el momento en que rinda su protesta ante el Congreso de la Unión, acto que ocurrió ayer, por ejemplo, a las 11 en punto de la mañana. Ya era presidente desde las 0 horas, pero sin embargo ejerce sus funciones a partir de la toma de protesta. Esta protesta, repito, es algo sumamente importante y es el elemento esencial de la ceremonia que todos presenciamos ayer, y así lo ha sido siempre. Hay otros factores alrededor de esta ceremonia. La banda presidencial, que ahorita lo comentaremos, cuando un presidente, el que sale, se le entrega al entrante, o bien el discurso que después emite a toda la nación el presidente que ya ha formulado su protesta de ley. Pero sin embargo, todo ello es circunstancial. Lo único que es verdaderamente esencial, repito, es la protesta. Y el texto de la protesta lo señala claramente la Constitución, así lo ha hecho desde la primera que tuvimos en 1824, mismo texto que quiero ir comentando en sus diferentes evoluciones. Por ejemplo, miren, en 1824 la Constitución de aquel año prescribía el siguiente texto que el presidente debería leer íntegro. Dice así: yo, Guadalupe Victoria, por ejemplo, nombrado presidente de los Estados Unidos mexicanos, juro por Dios y por los santos evangelios que ejerceré fielmente el encargo que los mismos Estados Unidos mexicanos me han confiado y que guardaré
y haré guardar exactamente la Constitución y las leyes generales de la Federación. Casi en los mismos términos, y ahorita me regreso al punto que seguramente ustedes ya notaron de sobresalto, en 1836, con el cambio a una república de corte central, la leyenda que ordenaba esta constitución, que debe leer íntegra y exactamente el nuevo presidente, dice así: yo, pongamos por ejemplo, Antonio López de Santana, nombrado presidente de la República Mexicana, juro por Dios y por los santos evangelios que ejerceré fielmente el encargo que la República me ha confiado y que guardaré y haré guardar exactamente la Constitución y las leyes generales de la nación. El cambio es evidente. Primero, en 1824 hablamos de Estados Unidos Mexicanos, es decir, éramos una federación. En el año siguiente, en la Constitución siguiente, la del 36, ya somos una república central. Pero ustedes notaron que en ambas la fórmula sacramental refiere que el presidente primero jura, lo cual es una palabra que tiene una connotación religiosa muy clara, que es prometer solemnemente en materia religiosa, y es preciso, juran por Dios y por los santos evangelios, porque recuerden, amigos, que en estas primeras dos constituciones de México, el país declara que tiene una religión oficial y única, que es la católica. No existía en aquel tiempo libertad de cultos ni de conciencia, y había una única y exclusiva religión para todo México, que era la religión católica, razón por la cual se juraba por Dios y por los santos evangelios el cumplimiento de los deberes del presidente de la República. Para 1857 hay un cambio. Ya desaparece la mención de los santos evangelios y de por Dios, y el presidente a partir de entonces, como lo haría por ejemplo Benito Juárez, como lo haría también Sebastián Lerdo de Tejada, y como lo haría en su momento el general Porfirio Díaz en sus primeras reelecciones, dice así: juro desempeñar leal y patrióticamente el encargo de presidente de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la Constitución, y mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Aquí entraron algunas frases que van a permanecer ya por siempre, como esta de desempeñar leal y patrióticamente el cargo, o bien la de mirar en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Son frases que los constituyentes del 57 estamparon y que se han quedado para siempre, y sin embargo todavía mantienen la palabra juro. Juran todavía los presidentes bajo esta Constitución, a pesar de que ya es una ley suprema que garantiza la libertad de conciencia, pero sin embargo, como todos sabemos y lo hemos platicado aquí también en otras ocasiones, la propia Constitución del 57 comienza con la frase "en el nombre de Dios y con la autoridad del pueblo mexicano", y por lo tanto, aunque no hay una constancia o una religión única y exclusiva, es una Constitución que todavía se mantiene en el respeto a los símbolos y tradiciones religiosas. La primera reforma que va a tener la Constitución del 57 en cuanto a la fórmula que debe dar el presidente de la República al protestar su encargo va a ocurrir en el año de 1896. Es decir, se le va a aplicar también al propio don Porfirio, quien, a pesar de que ya llevaba para entonces varias reelecciones, sin embargo se modifica la fórmula y va a quedar como sigue: protesto desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de los Estados Unidos Mexicanos, guardar y hacer guardar sin reserva alguna la Constitución de 1857, con todas sus adiciones y reformas, las leyes de reforma y las diversas que de ella emanen, mirando en todo
por el bien y la prosperidad de la Unión. Como ven, es un texto largo, complejo, complicado, que seguramente al propio presidente Porfirio Díaz, que no le gustaba mucho leer en público, se le ha de ver dificultado. Sin embargo, volvió a hacer otra reforma el propio presidente Díaz, y en el año de 1904 apareció un nuevo texto, una nueva fórmula sacramental que el presidente diría al momento de tomar posesión y que por supuesto, leyó en su tiempo el propio general Porfirio Díaz. La va también a leer el presidente interino Francisco León de la Barra. La va también a tener que leer el presidente Francisco Ignacio Madero, e igualmente la leyó el presidente interino Victoriano Huerta. Esta fórmula es la siguiente: protesto sin reserva alguna guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con sus adiciones y reformas, las leyes de reforma, las demás que de aquella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Aquí, amigos, como ven, apareció esta mención de que es el pueblo quien confiere el nombramiento de presidente de la República. Para 1917, casi en esencia es el mismo texto en la nueva Constitución, texto que se mantuvo vigente y se mantiene actualmente vigente. Dice así: protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión, y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Como ven, amigos, hay un agregado importante, esta última advertencia de que el presidente de la República, si no cumple, la nación se lo puede demandar. Este texto ha permanecido inalterable hasta el día de hoy, salvo que ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo una pequeñita modificación, que es en realidad una redundancia, pero él tenía sus razones para hacerla, porque agregó un par de palabras. Cuando el texto dice que protesto desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido, López Obrador ayer agregó de manera democrática. Es una redundancia, pero es una aclaración muy pertinente, sobre todo porque, como es del conocimiento general, don Andrés Manuel López Obrador tiene un abultado porcentaje del 53% de la votación y un número de votos de más de 30 millones de electores, cosa que nunca se había visto en México. Pero, amigos, denme un momento y volvemos enseguida. Vamos a continuar, amigas y amigos, en esta transmisión especial, programa especial en realidad únicamente en video, grabado, porque como ya sabemos, no hubo programa de radio transmitido por Radio Fórmula como acostumbramos cada sábado, en virtud de los muchos acontecimientos y mucha actividad que hubo en la cobertura especial que se realizó con motivo de la toma de posesión del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero estamos hablando, para no dejarlo en el tintero, de los símbolos de la toma de posesión y lo que hay alrededor de esta ceremonia ritual solemne importantísima que vivimos ayer los mexicanos y que se renueva cada 6 años, cada una con sus propias características, con su propia historia, algunas de las cuales brevemente recordaremos más adelante. Déjenme decirles que hay un elemento que visualmente, lo reitero, es quizás el más importante a la vista de muchos de nosotros. Ya señalé que en realidad el elemento esencial, sin el cual el presidente no puede ejercer su encargo, es la protesta. Debe leer
normalmente con la mano derecha, el brazo derecho levantado hacia el frente, la protesta por la cual se compromete a gobernar leal y patrióticamente el encargo de presidente que el pueblo le ha conferido. Elemento, repito, indispensable. Pero hay un elemento visual ritual que es ante los ojos de muchas personas el que le da validez a la toma de protesta, que es el traspaso de la banda presidencial. Cuando el presidente saliente se despoja de ella, la entrega y la pone en manos del presidente del Congreso, y este a su vez la da al presidente entrante, quien se la coloca sobre el pecho de tal suerte que pueda ostentar en sí mismo, en su persona, la representación de la bandera que encarna el uso exclusivo del presidente de la República para expresar que es el titular del poder ejecutivo. No que es la patria, sino que expresa que quien la porta es el titular del poder ejecutivo de la nación. Miren, la banda presidencial no aparece regulada en la Constitución ni como un elemento que forme parte de la transmisión de poder, de la asunción o toma de protesta del nuevo presidente. Está regulada exclusivamente en la ley que versa sobre el uso de los símbolos patrios, que lo son la bandera, el himno y el escudo nacional, y en ella se advierte y se avisa que la banda presidencial es una banda tricolor, que el presidente debe colocarse a partir del hombro derecho y hacia el costado izquierdo para representar con ella, repito, la titularidad del poder ejecutivo que recae en su persona. Pero no está establecido en ninguna parte que deba hacerse este intercambio de bandas, sino que es más bien una tradición, una costumbre que comenzó en México en los días del presidente, fíjense nada más que tiempo, Plutarco Elías Calles. No es una costumbre antigua. Sin embargo, las bandas tricolores sí se han usado a lo largo de la historia del México independiente. Primero, déjenme decirles que el remoto antecedente de las bandas en este tipo para ser usadas por los gobernantes civiles, ciudadanos, viene de la Revolución Francesa. Ya antes también los monarcas utilizaban bandas, pero en la Revolución Francesa, cuando los ciudadanos fueron ya electos miembros, por ejemplo, de los municipios, de los tribunales, de las gobernaciones, estos hombres que no usaban uniforme, que no tenían trajes de la nobleza, para distinguirse de los ciudadanos comunes y corrientes, comenzaron a portar pequeñas bandas tricolores, claro, con los colores de Francia, del azul, el rojo y el blanco, sobre el pecho, cruzadas sobre sí, para demostrar con ellos o dar a conocer la investidura que tenían de ser los miembros del gobierno de una región, de un municipio, de una ciudad, lo que fuera. En México, al momento de consumarse la independencia, el presidente de la regencia, don Agustín de Iturbide, decidió, una vez que también se volvió emperador, crear la Orden de Guadalupe, una distinción mexicana que tenía como signo representativo una banda tricolor con la enseña tricolor que se colocaban en el pecho de manera también diagonal, y va a ser Iturbide el primero en utilizar una banda. La costumbre pegó. A partir de ese momento todos los presidentes de la República decidieron utilizar esta banda, sobre todo en algunas ceremonias especiales o muy formales, y particularmente para retratarse. Así lo usaron Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, Gómez Farías, Santana en todas las veces que estuvo, el propio Benito Juárez y don Porfirio son los que van a utilizar banda presidencial, una banda tricolor más bien, un día que ustedes puedan, y si va a estar abierto todavía el recinto de homenaje a Juárez en Palacio Nacional, allí ustedes pueden ir a observar las bandas tricolores que utilizaba el presidente Juárez, que se colocaba abajo del frac, que se notaba perfectamente bien sobre la camisa blanca, y que las utilizaba en circunstancias, repito, especiales. No había ninguna normativa ni ninguna costumbre, y sobre todo,
Por ejemplo, en tiempos de don Porfirio la usó siempre, pero pues no tenía quien se la entregara si él era a sí mismo en sus múltiples reelecciones el que se presentaba a tomar protesta ante el Congreso. La costumbre va a iniciarse cuando llega a la presidencia de la República el general Plutarco Elías Calles, que acude, cosa que no había acontecido desde mucho tiempo atrás, al Congreso de la Unión acompañado del general Álvaro Obregón, que era quien entregaba la presidencia. Fíjense, don Porfirio no se la pudo entregar en ceremonia a León de la Barra. León de la Barra tampoco se le entregó a Madero, que llegó solo al Congreso. Madero fue asesinado. Victoriano Huerta subió a la presidencia. Venustiano Carranza, cuando es presidente, pues no hay quien entregue ninguna banda. Es asesinado, sube el presidente Adolfo de la Huerta y a su vez, el día 1 de diciembre de 1920, toma posesión el general Álvaro Obregón, y cuando llega el momento del relevo en 24 y sube como presidente de la República Plutarco Elías Calles, aquí sí van los dos a la Cámara, y como un acto ritual, como un acto, repito, visible, visual sobre todo, le entrega una banda presidencial al sucesor, el general Calles. A partir de allí, va a haber esta ceremonia, salvo en el caso de los presidentes interinos, que nada más hubo dos. Al momento en que asume la presidencia de la República el presidente Abelardo Rodríguez, porque el anterior, el presidente Pascual Ortiz Rubio, renunció y desapareció. A partir de ese momento ha sido un ritual tradicional, no legal, insisto, simplemente de tradición y de costumbre, el traspaso de la banda presidencial del presidente saliente al presidente entrante. Así se ha efectuado siempre. Es un ritual, repito, pero tiene mucha imagen, mucha presencia, y es quizás el momento, el medio del cual, pues, las personas comunes que no se han puesto a reflexionar sobre el tema piensan que es el instante preciso en que se traspasa el mando, y no hay que traspasarlo, basta con que el presidente entrante lea la protesta con la mano levantada ante el Congreso. Pero sin embargo la banda ha sido pues verdaderamente un buen punto visual que ha cuajado en el ánimo mexicano, y así se estila en este país. En otras naciones no pasa lo mismo. Han visto ustedes en Estados Unidos que simplemente el nuevo presidente llega acompañado del anterior, toma protesta, presta juramento, allí se le llama juramento, y se acabó el asunto. Aquí no, aquí hay este pequeño ritual del traspaso de la banda presidencial. Una banda presidencial que desde el momento en que la utilizó el presidente Calles y hasta el presidente Calderón estaba formada por el verde arriba, en la franja diagonal, el blanco en medio y el rojo abajo. Sin embargo, cuando se dicta la ley para el uso de los símbolos patrios por parte del presidente Miguel de la Madrid, se estableció que la bandera nacional, quedó ya legalmente establecido, son 3 franjas de colores verticales, el verde, el blanco y el rojo. Y como la banda presidencial es una diagonal, es decir, un giro de 45 grados de la vertical, al girarlo hacia la derecha, pues el presidente Calderón presentó una iniciativa de ley por la cual se modificaron los colores de la banda, quedando diagonalmente inclinada el verde primero, el blanco y el rojo, pero para efectos visuales en la parte superior quedaba el color rojo. Esto pues no gustó a muchas personas porque la tradición era otra, y finalmente en este año de 2018 se volvió a modificar esta ley del uso de los símbolos patrios para que la banda presidencial volviera a como era antaño, es decir, como si fuese un estandarte colgado en el cual está el verde, el blanco y el rojo arriba, en medio y abajo, y por lo tanto haciendo un corte diagonal, la banda presidencial, la misma que se empleó el día de ayer ya, por ejemplo, ostenta en estas franjas diagonales, la superior es el verde, abajo el blanco y hasta mero abajo el rojo. Es totalmente inútil esta discusión, ni siquiera vale la pena hablar de ella, es simple y sencillamente pues una forma de variar el orden de los colores, porque lo importante es que los 3 están allí, el verde, blanco y el rojo,
y todos están reunidos por el escudo nacional, por el águila mexicana cosida en hilo dorado, y es la que se pone el presidente de la República. Por cierto, cada presidente tiene las suyas, se mandan a hacer a la medida, dependiendo de la complexión y la estatura de los presidentes, y por esto cada uno conserva después, cuando dejan el poder, las bandas presidenciales que utilizaron y que según la ley deben portarlas, aquí sí hay una obligatoriedad, el día que tomen posesión, como aconteció ayer, que el presidente López Obrador la tuvo puesta casi todo el día. Deben también portarlas cuando reciban cartas credenciales de los embajadores de los gobiernos y naciones amigas que se acreditan en México, y deben también portarla en ceremonias muy especiales como las del 15 y 16 de septiembre para conmemorar la independencia de la nación, el día que presentan sus informes ante el Congreso de la Unión, y en otras ocasiones cuando el presidente considere que amerita, por la solemnidad del evento que van a presidir, que debe portar la banda presidencial, que repito, es la enseña tricolor que representa que quien la trae, quien la porta, quien la ostenta, es el titular del poder ejecutivo de la nación. Esto es por lo que respecta, repito, a la banda presidencial. Hagamos una brevísima pausa y enseguida continuamos. Vamos a continuar, amigas y amigos, con este programa especial que es únicamente grabado en video. En virtud, como ya lo he comentado varias veces, no se pudo transmitir ayer nuestro programa rutinario de cada sábado por la circunstancia extraordinaria de las muchas actividades y la cobertura especial que hubo con motivo de la toma de posesión del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hablamos hoy de los símbolos presidenciales de la toma de posesión, de los rituales alrededor de esta ceremonia y también de algunos elementos que tienen que ver, que son aparejados a ella. Por ejemplo, hay un asunto que es importante y que todos hemos visto y platicado alguna vez de ello, que es la silla presidencial, que en realidad yo lo emparejaría con otro asunto que es el Palacio Nacional, un inmueble y un mueble, ambos representativos del Poder Ejecutivo Federal, del presidente de la República. La silla presidencial está en Palacio Nacional, no está en ninguna otra parte más que allí, y allí específicamente está ubicada en lo que se conoce como Salón de Acuerdos, el lugar, una pequeña sala de juntas, digámoslo así, que tiene varias sillas, pero una de ellas, la que está en la cabecera principal, es la silla presidencial, esta que hemos visto en las imágenes, que es de respaldo lo bastante ancho como para que el presidente se siente y todavía pueda apreciarse del lado izquierdo, ustedes lo ven de frente, del lado derecho si está sentado el presidente, se ve el escudo nacional también bordado en oro. La silla está en Palacio. Hay una quizás reminiscencia histórica importante que vale la pena considerar. El Palacio Nacional está declarado sede oficial del Poder Ejecutivo de la Nación. Allí, como todos sabemos, vivieron durante mucho tiempo los presidentes, tema que ya hemos tratado en otras ocasiones y no me detendré. Pero solo quiero recalcar que este inmueble, el Palacio Nacional, tiene un significado histórico muy importante porque en el mismo predio, en el mismo terreno donde está edificado el palacio, allí también estuvo lo que se conocieron como las Casas Nuevas de Moctezuma, es decir, el palacio desde el cual gobernó Moctezuma Xocoyotzin, desde el cual gobernó Cuitláhuac, desde el cual gobernó también Cuauhtémoc, el último Tlatoani. Allí este mismo predio, que será adjudicado primero a la familia de Hernán Cortés, quien lo va a reclamar, y después será vendido a la corona española, y a partir de ese momento allí se construirá el Palacio Real de México o Palacio Virreinal. Allí van a vivir y a gobernar también desde allí los diversos virreyes que estuvieron en México durante casi 300 años,
y después el mismo edificio, el mismo inmueble se va a convertir en Palacio Imperial, primero con Iturbide y más tarde con Maximiliano, pero en Palacio Nacional, en donde van a vivir y a gobernar los presidentes de la República desde Guadalupe Victoria hasta el presidente Manuel González, que será el último que lo habite, pero después, desde allí, oficialmente, allí han gobernado todos los presidentes de México hasta nuestros días. Claro, el palacio tuvo un uso muy intenso como oficina del presidente, como despacho del titular del Poder Ejecutivo durante todo el siglo XIX y durante el siglo XX hasta el presidente Gustavo Díaz Ordaz. Todos gobernaron cotidianamente desde el despacho presidencial ubicado en este edificio. Después ya el presidente Echeverría será el que descubra las bondades de no estar yendo y viniendo al centro y decide trasladar el despacho presidencial a la residencia oficial de Los Pinos, aunque regresando en cada ocasión solemne e importante al Palacio Nacional. Inclusive los decretos y órdenes del presidente se firman en Palacio Nacional, sede del Poder Ejecutivo de la Nación. Los presidentes abandonaron de alguna manera el palacio, repito, visitándolo únicamente para casos excepcionales. Así lo hizo Echeverría, López Portillo, de la Madrid no se diga, Salinas, Zedillo, Fox, y el primero que comenzó a regresar un poco más a Palacio Nacional fue el presidente Felipe Calderón. Lo mantuvo esta tradición de visitar al menos una vez a la semana Palacio el presidente Peña Nieto, y ahora afortunadamente ya nos han informado que el presidente Andrés Manuel López Obrador utilizará cotidianamente las oficinas del despacho presidencial justamente en el Palacio Nacional, es decir, en el sitio simbólico del poder en México, en el mismo terreno, mismo predio desde el cual se gobernaba en la época de los aztecas hasta nuestros días. El presidente López Obrador regresa, y me parece muy bien, muy correcto que regrese a Palacio Nacional, porque el Palacio Nacional ha sido también la sede, el mismo edificio, claro, en sus diversas construcciones, como la Casa de Moctezuma, o el Palacio de los Virreyes, o el Palacio Nacional, en donde está instalado, en los tiempos de Moctezuma y los tlatoanis, el equipal, la silla donde se sentaba el tlatoani, el trono del virrey, en donde los virreyes, pues ahí, desde allí gobernaban, que estaba además en lo que hoy sería el Salón de Embajadores. Había un estrado y ahí estaba el trono, ahí se sentaba el virrey, y después es el sitio donde está la silla presidencial. La silla presidencial como tal no existía. Fíjense que el emperador Agustín de Iturbide mandó a hacer un trono muy lujoso, cubierto de láminas de oro, muy bonito, que ustedes pueden apreciar perfectamente bien en el Museo de la Catedral Metropolitana. Más tarde al presidente Juárez le van a obsequiar también una silla presidencial muy lujosa, más lujosa aún que la de Iturbide, también totalmente recargada y tallada en oro, que se encuentra en el museo propio de Palacio Nacional. Y solamente hasta 1904 el presidente Porfirio Díaz mandó hacer la silla presidencial que hoy conocemos. Hace unos días ahí publiqué por allí en Facebook también una fotografía en la que aparece el general Porfirio Díaz sentadito en la misma silla que está también, por ejemplo, el presidente Peña Nieto en la foto, y seguramente el día de ayer, ya con la fotografía oficial, espero que el presidente López Obrador también haya utilizado la misma silla de sus antecesores para tomarse la foto oficial. Esta silla tiene su historia. La mandó fabricar en 1904, repito, el general Porfirio Díaz, y es la misma hasta nuestros días, claro, salvo las retapizadas que le han de haber dado, la barnizan, la limpian, le cambian la tela, le han cambiado el escudo nacional según las modificaciones que ha tenido, pero es esencialmente el mismo mueble de madera desde aquel tiempo hasta nuestros días. Claro, a veces hacen réplicas algunos presidentes, sobre todo para poder tomar la fotografía, dependiendo de la altura de cada uno de ellos. No es lo mismo, y lo digo con todo respeto, la silla del presidente Vicente Fox, que era muy alta,
a la silla del presidente Calderón, que era más bajo de estatura. Se trata pues de que los pies lleguen al suelo y pues son diferentes las complexiones de los presidentes. De todas maneras, yo espero que se conserve esta tradición de la silla presidencial. Una silla, además, que tiene una pequeña anécdota que vale la pena recordar. Cuando entraron a Palacio Nacional, al triunfo de la Revolución Constitucionalista y a punto de escindirse el triunfo de ellos y pelearse entre convencionistas y constitucionalistas, cuando ingresaron a Palacio, Pancho Villa y Emiliano Zapata, y fueron a ver la silla presidencial, Villa y Zapata: siéntese, general, no, siéntese usted. Y Zapata dijo: yo no me siento porque esta silla está maldita. Y el que se sentó en ella fue Pancho Villa, y a su lado en otra silla Emiliano Zapata, y así se tomaron la foto, pero se le quedó. Es la silla maldita para los zapatistas, o la silla del águila para los que son fervientemente republicanos. Esto es pues la silla presidencial y el Palacio Presidencial, el Palacio Nacional, que son también, repito, simbólicos, porque en ellos radica el poder ejecutivo y en esa silla se sienta el presidente de la República. Algo interesante es, por supuesto, los lugares donde han tomado posesión los presidentes de la República. Siempre lo hacen, por supuesto, en el lugar donde está sesionando el Congreso de la Unión, y específicamente el lugar que es la sede de la Cámara de Diputados. Así, el primer presidente de la República, don Guadalupe Victoria, tomó posesión en el Templo de San Pedro y San Pablo, una iglesia que está en el centro histórico, en la parte antigua, en la calle del Carmen, porque allí estaba sesionando el Congreso de la Unión, y allí mismo, en ese templo de San Pedro y San Pablo, van a tomar posesión los presidentes Victoria, Vicente Guerrero, Anastasio Bustamante, Valentín Gómez Farías, Antonio López de Santana, y más adelante el Congreso se va a trasladar al Palacio Nacional, en donde allí, cuando desde la época virreinal existía un pequeño teatro, el Teatro de Corte o Teatro de Palacio, fue readaptado para admitir en su seno al Congreso, a la Cámara de Diputados. Allí en este nuevo Congreso, en esta nueva sede del Congreso, bellísima por cierto, y que les recomiendo porque se puede visitar y es un lugar histórico de primera índole, porque en él, por ejemplo, se discutió la Constitución del 57, allí mismo tomó posesión Ignacio Comonfort, por ejemplo, Benito Juárez, naturalmente, Sebastián Lerdo de Tejada, y son los presidentes que allí estuvieron para tomar posesión. De pronto se quemó el Congreso en época del presidente Lerdo y tuvo que trasladarse provisionalmente a un teatro de madera, que era el Teatro Orrin, o el Circo Orrin, O-R-R-I-N, que se instalaba en el atrio del convento y de la iglesia de San Francisco, allí en el centro, en actual hoy calle Madero, y ahí en este teatro improvisado va a tomar posesión de la presidencia de la República por primera vez el presidente Porfirio Díaz, quien ya después se encargará de trasladar la Cámara de Diputados al antiguo Teatro Iturbide, que se va a convertir en el teatro o el edificio de Donceles que todos hemos visto, allí en la esquina de las calles de Donceles con Allende, que hoy es la sede del Congreso de la Ciudad de México, y allí va a tomar posesión de la presidencia de la República don Porfirio en sus muchas reelecciones. Ahí va a tomar también posesión de la presidencia de la República el presidente Madero, también lo hará el presidente Victoriano Huerta, el presidente Venustiano Carranza, el presidente Álvaro Obregón. Luego el presidente Calles pensó que este Congreso era muy pequeñito para el gran entusiasmo popular que despertaba la toma de protesta de un nuevo presidente. Por lo tanto, el presidente Álvaro Obregón decidió trasladar exclusivamente la ceremonia de toma de posesión, claro, con el aval del Congreso, que nunca dicen que no los Congresos, al Estadio Nacional. Un estadio que se encontraba en la actual Colonia Roma,
exactamente en la confluencia de las calles que son paralelas de Jalapa y Orizaba, atravesadas por una diagonal que es la calle de Yucatán. Allí, en esa confluencia, estas tres avenidas, era el Estadio Nacional y pues allí tomarán posesión de la presidencia de la República los presidentes, repito, Plutarco Elías Calles, Emilio Portes Gil, también lo hará allí el presidente Pascual Ortiz Rubio, el presidente Abelardo Rodríguez y el presidente Lázaro Cárdenas, todos ellos en el Estadio Nacional de la Colonia Roma. Luego regresarán a Donceles y tomarán posesión de nueva cuenta en Donceles los presidentes Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán y el presidente Adolfo Ruiz Cortines. Porque el presidente López Mateos y el presidente Gustavo Díaz Ordaz cambiarán de nuevo la sede de la toma de posesión y lo van a hacer en el Palacio de las Bellas Artes. Allí, en este edificio inmenso, pues lo va a hacer, quizás va a ser un marco muy elegante para que tomen posesión de la presidencia de la República, tanto el presidente López Mateos como el presidente Díaz Ordaz. Luego, los siguientes dos presidentes, Luis Echeverría y José López Portillo, lo van a hacer en el Auditorio Nacional. Allí van a tomar posesión porque era pues seguramente el escenario majestuoso con 10,000 participantes que caben para sus tomas de posesión. Y finalmente ya a partir del presidente Miguel de la Madrid y hasta nuestros días, es decir, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y hoy, más bien ayer, don Andrés Manuel López Obrador, lo han hecho en el Palacio Legislativo, que se construyó precisamente en la época del presidente López Portillo, allá en San Lázaro, en la Ciudad de México, y que es la sede digna para realizar este tipo de ceremonias. Vamos, amigas y amigos, a este último segmento en el cual, como ya es evidente para ustedes, los que lo han podido seguir, no respeté los tiempos acostumbrados de los 11 minutos y medio en los que normalmente transmitimos el programa en vivo a través de Radio Fórmula, sino que, pues a través de este medio de la videograbación, únicamente para efecto de colocarlo en mi canal de YouTube, José Manuel Villalpando, o bien en la página de Facebook Villalpando en la Historia, pues ha sido mucho más flexible, me he comido el tiempo, he ocupado mucho más, pero creo que el tema lo amerita para dejarlo totalmente agotado. Estamos hablando de los usos y símbolos de la toma de posesión de un presidente de la República, específicamente para darle contexto y poder comentar lo que ayer presenciamos todos los mexicanos en la toma de posesión del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a un punto rápido, que es bastante inocuo pero importante, que es la vestimenta que han utilizado los presidentes de la República al tomar posesión. Miren, en los tiempos iniciales de nuestra vida republicana, cuando muchos de los presidentes eran militares, todos ellos, desde Guadalupe Victoria hasta Antonio López de Santa Anna, se presentaban de uniforme militar, por supuesto. Los civiles no, los civiles utilizaban simplemente una levita, que es este traje negro de faldones largos con camisa blanca, normalmente negra, como lo hará en su momento el presidente Benito Juárez. Es una levita negra. Don Porfirio, a pesar de que era militar, decidió, para tomar posesión, abandonar el uniforme y colocarse por primera vez un frac. Esta vestimenta muy elegante para los caballeros, negra con camisa blanca, ya con un corte a la altura de la cintura como una chaquetilla y hacia atrás la famosa cola de pato de estos amplios faldones de los fracs que todavía se utilizan algunas gentes en las bodas y grandes eventos de alta sociedad. Bueno, el presidente Porfirio Díaz resolvió presentarse de frac para tomar posesión de la presidencia de la República y la costumbre perduró. Tomó posesión de frac Francisco León de la Barra, se puso un frac también Francisco Ignacio Madero, igualmente vistió de frac Venustiano Carranza, lo hizo también Álvaro Obregón, también se puso frac Plutarco Elías Calles, Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio también lo hizo también Abelardo Rodríguez, y el primero que se viste ya de traje negro, traje civil, traje de calle, como así le decían,
fue el presidente Lázaro Cárdenas, y desde ahí hasta nuestros días los presidentes de la República se han vestido simple y sencillamente de traje negro, un traje normal, para tomar posesión de la presidencia de la República. Ha habido anécdotas varias alrededor de las tomas de posesión. Simplemente quiero recordarles dos o tres que parecen relevantes. Una de ellas, y que ayer revivió en mi mente porque estaba yo muy preocupado al mirar la manera como el presidente Andrés Manuel López Obrador se desplaza en las calles desde el momento en que sale de su domicilio, sin ninguna seguridad, ninguna protección. A mí, francamente, les confieso, me dio un poquito de preocupación porque nunca falta un loco que intente algo, como ya aconteció una vez. Fíjense, amigos, que al momento de tomar posesión de la presidencia de la República, el ingeniero Pascual Ortiz Rubio, allá en 1930, al llegar a Palacio Nacional, después de haber protestado el encargo, le dieron un balazo. Le dieron un balazo, no lo mataron, pero sí le destrozaron parte de la quijada en la cara, y esto obligará a que tenga que pedir, esté incapacitado 2-3 meses en lo que se repone, pero fue una cosa tremenda, producto de la inseguridad. Afortunadamente en México los presidentes no han tenido mayores atentados, salvo este y uno más que tuvo en algún momento el presidente Manuel Ávila Camacho, cuando un oficial le dio un balazo que afortunadamente detuvo el chaleco protector que llevaba puesto el presidente. A mí, en lo personal, repito, me preocupó muchísimo la inseguridad que rodea al nuevo presidente de la República. Ojalá él tenga toda la razón y el pueblo lo cuide, pero hay que prever porque en este país no falta algún loquito. También algunas escenas simpáticas de las tomas de posesión, pues aquella en la cual se recuerda quizás el discurso más emotivo, independientemente del de ayer, que fue muy bueno. Hay un discurso que la gente recuerda mucho, claro, los que vivíamos en aquel tiempo, que es el del presidente José López Portillo, que fue todo un alarde de oratoria, y, por supuesto, las más comentadas circunstancias se dieron en los últimos 3 sexenios. Recuerden primero que el presidente Vicente Fox, al tomar posesión, en lugar de dirigirse al honorable Congreso de la Unión, se dirigió primero a sus hijos, y que después, en una ceremonia posterior en el Auditorio Nacional, allí una de sus hijas le entregó un crucifijo. Una ceremonia también fuera de lo protocolo ya, no es una ceremonia legal, pero llamó mucho la atención la presencia de un símbolo religioso en manos del presidente Vicente Fox. Luego todos recordamos la terrible escena ocurrida en 2006 con la toma de posesión del presidente Felipe Calderón, cuando recibió la banda presidencial en medio de un verdadero zafarrancho que había en la Cámara, que no se le permitía la entrada, que tuvo que ingresar por una puerta trasera atrás del escenario, que los panistas estaban haciendo de alguna manera una trinchera humana para evitar que nadie pudiera acercarse, y ahí apresuradamente únicamente dio tiempo para el intercambio de bandas que el presidente Fox entrega al presidente del Congreso y a Calderón, y el presidente Calderón de memoria rinde la protesta y de inmediato se retira para hacer un discurso ya también en el Auditorio Nacional. O bien, hace 6 años, cuando en la toma de posesión del presidente Peña Nieto, pues hubo una serie de zafarranchos afuera en las calles de personas que intentaban impedir este acontecimiento de la toma de posesión, y por lo tanto pues fueron reprimidos con gases lacrimógenos. Ayer afortunadamente no pasó absolutamente nada, pero sí hay 2 temas que vale la pena comentar de los sucesos que vivimos ayer los mexicanos. Y no me refiero a lo que aconteció dentro del Palacio Legislativo, que fue una ceremonia republicana al 100%, cumpliendo con lo que prescribe la ley, la toma de protesta del presidente, y después lo que es la tradición, el intercambio de bandas presidenciales y el mensaje a la nación que rindió el presidente que en ese momento tomaba el encargo, Andrés Manuel López Obrador, tema que ya platicaremos la semana que entra, porque hay algunos asuntos históricos que vale la pena explicar
y tratar de entender junto con ustedes lo que dijo el presidente. Pero quiero más bien referirme a lo que pasó después, a la serie de ceremonias, porque fueron de alguna manera varias, combinadas, en el Zócalo de la Ciudad de México, cuando el presidente López Obrador se presenta allí, en medio de un gran júbilo popular, hay que decirlo, con la plaza llena, para, primero, recibir una serie, pues no sé si llamarlos limpias, purificaciones, rituales de naturaleza prehispánica e indígena de los pueblos originarios, por medio de los cuales, a través de la quema de incienso, de copal, con uso de plantas que tienen atribuciones mágicas para ellos, pues le hicieron una serie de ritos que, miren, mi particular punto de vista es que el presidente los aceptó con una gran sencillez, con una gran humildad, seguramente con un respeto enorme por las tradiciones y costumbres de los pueblos originarios, como muchas veces lo ha manifestado. Pero no sé bien si esto sea una violación al Estado laico. El Estado laico exige la separación de cualquier creencia religiosa, y lo que hicieron ayer nuestros compatriotas fue justamente un ritual religioso conforme a sus creencias. No sé si esto sea correcto en un Estado laico. Pero también vale la pena destacar que en uno de esos momentos, un hombre, también de los pueblos originarios, se inclinó, se puso de rodillas frente a él, y el presidente López Obrador, repito, con una sencillez y una humildad que lo distingue, y en una señal, estoy seguro, de respeto por esta persona, también se arrodilló. Nunca habíamos visto a un presidente de la República arrodillado en una ceremonia de corte religioso, porque es una religión finalmente lo que se estaba realizando allí, un acto, una liturgia religiosa, conforme a las creencias de estas personas, muy respetables, pero insisto, no sé hasta qué punto se estaba violando la laicidad del Estado mexicano, sobre todo porque estando ambos de rodillas, tanto este hombre, un chamán dicen que era, le entregó un crucifijo al presidente López Obrador. Es la segunda vez que ocurre en la historia que un presidente que acaba de ingresar a las funciones propias del encargo presidencial acepta un crucifijo. El primero fue Vicente Fox, ya lo comenté hace un momento. Ahora nuevamente recibió un crucifijo Andrés Manuel López Obrador. Esto es pues algo digno de destacar. Repito, creo que él lo hizo por el respeto que tiene hacia las costumbres de los pueblos originarios, pero no quise dejar de mencionarlo. Y el otro asunto interesante es que una señora que se anunció como gobernadora de los pueblos indígenas le entregó al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, un bastón de mando indígena como señal de que él estaría ahora al frente de los destinos de las comunidades originarias, como una especie de símbolo de poder, y que pues le daba de alguna manera esta legitimidad de todas las etnias mexicanas hacia el nuevo presidente de la República. Vale la pena hacer dos comentarios. Primero, esta tradición del bastón de mando, hay que decirlo, se lo han dado a todos los presidentes de la República, ya sea cuando están en pre-campaña, en campaña o ya siendo presidentes. Hay fotografías, por ejemplo, del presidente López Portillo recibiendo el bastón de mando y un sombrero chamula. Todos los presidentes han recibido bastones de mando. Aquí el símbolo quizás interesante es que fue a nombre de todas las naciones y etnias y culturas indígenas que hay en nuestro país. 68 dijeron ayer los comentaristas oficiales. Yo no sé si todas estén de acuerdo,
ni tampoco sabíamos de la existencia de un organismo que aglutinara a todas las naciones indígenas políticamente representadas para entregarle el bastón de mando al presidente de la República. Lo ignoro y no voy a meter en esa discusión. Lo que sí quiero hacer es hacer una brevísima reflexión sobre la historia del bastón de mando. Fíjense que no es una tradición prehispánica. Los tlatoanis, en la época precolombina, los tlatoanis aztecas o mexicas, o los de cualquier otra cultura como la maya, la zapoteca, la mixteca, no utilizaban el bastón de mando para la representación del poder del tlatoani. La representación de mando es el penacho. Las plumas que tiene colocadas bien armadas en un penacho el tlatoani en su cabeza es lo que distingue y lo que les da el mando. Es el símbolo del poder. El bastón de mando no existía como concepto con ellos. El bastón de mando, amigos y amigas, es una costumbre que data de la época colonial. Porque cuando los españoles decidieron que los pueblos indígenas pudiesen sobrevivir conforme a sus antiguas costumbres y leyes, siempre que no se opusieran a la religión católica, que no se opusieran a las buenas costumbres occidentales, que no se opusieran a las normas del derecho del rey de España, las comunidades pudieron ser gobernadas por ellos mismos. Había un gobernador nombrado, apoyado, avalado o respetado de los pueblos de indios que los españoles atendían y consideraban. A este gobernador indígena, la autoridad española le entregaba en su mano lo que se llamaba entonces la vara de la justicia o la vara de gobierno. Es el símbolo del mando que un español le da a un indígena para que gobierne a los suyos. En la práctica, originalmente, esta vara de la justicia es con la cual él, el gobernador indígena, va a darle sus zapes, sus golpes a los indígenas que se han amotinado, que desobedecen o que cometen algún delito. Es el símbolo del poder que un español le da a un indígena. Después ya se quedará, avanzando los tiempos, como un símbolo de poder entre los propios gobernadores indígenas, y así va a pasar los siglos y es un símbolo propio hoy en día de las comunidades y de las etnias de pueblos originarios en México. Pero su origen es la dación que le da un gobernador español a un gobernador indio para transmitir el poder de gobernar a sus semejantes. Hoy en día esta costumbre ya totalmente desfigurada consistió en que los gobernadores indígenas le entregaron al presidente de la República el bastón de mando para que los gobierne. Simplemente es una acotación histórica. Amigas y amigos, hasta aquí hemos llegado en esta ocasión. Les aprecio mucho que me hayan acompañado y la semana que entra, primero Dios, ya estaremos de nueva cuenta en el aire a través de Radio Fórmula en un capítulo más de la historia que quiero vivir. Gracias.